Ok, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, como ya le habíamos adelantado, ¿cierto? Íbamos a empezar a trabajar bajo esta modalidad, ¿ya? Vamos a tratar de hacer lo más reducido posible, de tal manera de que los videos que vayan quedando en clase vayan quedando en la plataforma digital en Drive y no ocupen tanto espacio, ¿ya? Así que por eso vamos a tratar de hacerlo lo más reducido posible, ¿ok? Ya, vamos acá. Si ponemos atención en la pantalla, hoy día para hablar de sistema inmunológico vamos a trabajar nosotros con dos presentaciones. Ya, una presentación que utilizamos en el preuniversitario Temuco y una presentación que hicimos hace un tiempo atrás, bueno, con la supervisión de mi gran profesora y maestra, la profesora Mireia Montero. ¿Ya? Así que aquí vamos a ir revisando. Hoy día nos toca hablar del sistema inmunológico y en realidad esto es como para reforzar un poco lo que ustedes han investigado al respecto. Recuerden que esta modalidad de estar trabajando a distancia requiere de que ustedes vayan leyendo muchas cosas antes digamos, de entrar en esta etapa de clase, digamos, grabada. Ya, bueno, el sistema inmunológico, si ustedes se fijan, ya, voy a ver si me adapto aquí a alguna herramienta. Ok, revisamos la pantalla entonces, y en la pantalla nosotros vemos aquí, ¿cierto? En esta primera diapositiva, el sistema inmunológico, ya, que tiene la función en este caso de protegernos, a grandes rasgos, de protegernos de cualquier agente patógeno. Hay que recordar que nuestro organismo, ya, tiene la particularidad de que convive, ¿cierto?, con otros organismos. ¿Ya? Particularmente nos queremos referir a microorganismos que muchas veces resultan ser patógenos o resultan ser organismos que em, son, digamos, agentes infecciosos porque ellos quieren apoderarse, ¿cierto?, de nuestro organismo para poder sacar todos los nutrientes que nosotros tengamos para poder vivir ellos. Y obviamente eso a nosotros nos genera un problema. Entonces, el sistema inmunológico tiene esa función, ¿ya? Protegernos, ¿cierto? Y mantener a raya ciertos organismos vivos que puedan convivir tanto en la parte interna, en nuestros intestinos, en la piel, ¿cierto? Mantenerlos a raya o definitivamente eliminarlos. ¿Ya? Esa es la función, digamos, en general que tiene el sistema inmunológico. ¿Ya? Estos agentes pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, ¿cierto? ¿Ya? Pueden ser microscópicos, a lo mejor no tan microscópicos. Hay tipos de problemas que también se dan a nivel macro, como los piojos u otro tipo de cosas, ¿ya? Que van generando distintos tipos de problemas a nuestro organismo. Entonces el sistema inmunológico, volviendo a la idea, la función que tiene es protegernos o mantener a raya, digamos, todo este tipo de cosas. ¿Ya? El sistema inmunológico va a hablar de inmunidad, ¿cierto?, en el cuerpo humano. ¿Ya? Requiere, ¿cierto?, de que nosotros lo clasificamos en dos cosas. ¿Ya? La inmunidad innata, ¿ya?, y la inmunidad adaptativa. ¿Ya? La inmunidad innata, como etimológicamente dice la palabra, ¿ya? Consiste básicamente en que nosotros nacemos, digamos, con este tipo de inmunidad. Me refiero, nosotros nacemos con la piel, nacemos con la capacidad, ¿cierto?, de secretar mucosidades y esas son barreras naturales que se van armando al momento de nacer. ¿Ya? Nosotros nacemos también con fagocitos o nacemos también con algunas células en la sangre que nos permiten, digamos, defendernos de estos agentes patógenos que en caso de que pudieran entrar, estas células, ¿cierto?, se encargan de eliminarlas, de fagocitarlas, ¿cierto?, y eliminarlas. Eh, y por otro lado, ¿cierto?, está la adaptativa, que también depende, ¿cierto?, de un tipo de células específicas que se encuentran, ¿cierto?, en el sistema inmunológico, ¿ya?, que tienen la función, pero específicamente de eliminar en general algunos agentes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama adaptativa? Etimológicamente hablando, la adaptativa tiene que ver básicamente con la capacidad de adquirir cierta inmunidad. En términos bien generales, es cuando una persona se enferma por algún agente patógeno, nuestro cuerpo, ¿cierto?, responde a eso y genera ciertas células específicas para poder atacar a esa bacteria, de tal manera de que más adelante esa bacteria ya no nos va a generar, digamos, daño. ¿Ya? Nos creamos como una barrera inmunológica frente a eso. ¿Ya? Después al otro día viene otra enfermedad, qué sé yo, y también creamos nosotros otra barrera contra ese agente patógeno. Después viene otra enfermedad y así sucesivamente nuestro organismo se va adaptando, ¿cierto?, a esto que nosotros vamos encontrando, ¿no es cierto?, que podrían ser, digamos, agentes infecciosos. Por eso el nombre de inmunidad adaptativa o también inmunidad adquirida. ¿Ya? Ahí vamos a ver, ¿cierto?, la diferencia entre celular y humoral, ¿ya? Luego lo vamos a explicar de manera muy resumida. ¿Ya? Partimos, ¿cierto?, con el sistema inmunológico en la parte innata. ¿Ya? Las barreras mecánicas. ¿Qué son las barreras mecánicas? La piel, por ejemplo, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros en la piel tenemos algunos microorganismos, ¿ya?,
que conviven con nosotros, pero siempre la piel los mantiene a raya, no deja que los microorganismos entren a, digamos, a nuestra sangre, digamos, porque los mantiene a raya. ¿Ya? ¿Y por qué los microorganismos quieren llegar a la sangre o quieren invadir nuestro cuerpo? Porque nosotros tenemos nutrientes, tenemos buena temperatura, ¿ya? Y les damos el medio que ellos quieren para que ellos puedan desarrollarse, digamos. Entonces, la barrera mecánica, la función que cumple es eso. La piel es la primera. Después aparecen los pulmones, ¿ya? Los intestinos y los aparatos genitales, ¿cierto? Sirven como barreras mecánicas porque la mayoría de ellos secretan ciertos líquidos, sustancias, llamadas secreciones, ¿ya? Que permiten, ¿cierto?, eliminar a estos patógenos de manera mecánica, ¿ya? Sin discriminar. Es decir, hay un patógeno en la nariz, por ejemplo, la mucosidad, ¿qué es lo que hace? Elimina ciertos patógenos, ¿ya? Seguimos con las barreras químicas, ¿ya? En algunos casos también hay, la saliva, por ejemplo, funciona también como una primera barrera, ¿ya? Pero es una barrera, digamos, química, ¿ya? Y que ayuda, ¿cierto?, a eliminar ciertos agentes patógenos. Aquí aparece una descripción, digamos, un poco más específica, que no la voy a leer, digamos, porque no es el objeto de este video, ¿ya? Pero sí pueden encontrar, ¿cierto?, de que esta barrera química, por ejemplo, ¿cierto?, en la saliva, ayuda a eliminar ciertos agentes patógenos. ¿Ya? Muchas veces hay animales que instintivamente, cuando tienen heridas, tienden a lamerse, ¿ya? Y se supone, ¿cierto?, de que, bueno, hay personas que dicen lo contrario, ¿ya? De acuerdo a lo que yo creo, es que el hecho de que se pasen, digamos, saliva, ayuda, ¿cierto?, a eliminar algunas enzimas que puedan ayudar, digamos, como agentes antibacterianos, ¿ya? Habría que hacer una investigación un poco más profunda de eso, no estoy seguro de que pueda hacer eso. Según mi percepción, creo yo que los perritos puedan a lo mejor lamerse y pueden agregar también algunos agentes antibacterianos. Ya, el ácido clorhídrico, por ejemplo, del estómago, los ácidos gástricos en general, ayudan en este caso a que nuestro cuerpo tenga también esa barrera defensiva, ¿ya? Y existen también barreras biológicas, por ejemplo, ¿ya? Existen, bueno, células, digamos, específicas en nuestro organismo que ayudan a mantener, digamos, a raya estos microorganismos patógenos, pero también existen bacterias que conviven con nosotros, ¿ya? En nuestro tracto intestinal en general existen muchas bacterias que hay, una de ellas, la Escherichia coli, ¿ya? Que ayuda, ¿cierto?, a que competir con las otras bacterias patógenas. Entonces, si compiten, ¿ya?, las mantienen a raya, pues. Entonces, por ese lado también esa barrera biológica es bueno que nosotros la tengamos, porque de alguna manera esas bacterias compiten con las demás puedan ser patógenas para poder mantenernos a raya. Si ustedes se fijan en esta imagen, aparece un esquema un poco ya más específico de lo que es la inmunidad. Por ejemplo, ya está la inmunidad innata, que aquí también la llaman inespecífica. ¿Por qué se llama inespecífica? Porque básicamente esta inmunidad no discrimina a ningún microorganismo patógeno, es decir, no lo selecciona ni por ser bacteria, ni por hongo, ni riquexia, ni lo que sea, sino que simplemente lo elimina. Entonces, por esa razón es inespecífica. Ahora, vemos, por ejemplo, que las barreras naturales aparecen ahí, la piel, las mucosas, qué sé yo, y también aparecen algunos grupos de células, como los macrófagos, ya, células asesinas por naturaleza que se llaman, o células natural killer, y los neutrófilos, que son células que están presentes en la sangre, que ayudan a eliminar agentes patógenos en caso de que ingresaran a nuestro organismo. Una herida, por ejemplo. Por eso es tan importante cuidar y limpiar una herida, porque si hay una herida, ¿cierto?, es un foco para que los microorganismos puedan entrar a nuestra sangre y apoderarse, ¿cierto?, de nuestro sistema. Ahora, las secreciones, por ejemplo, también forman parte de las barreras naturales, ¿ya? Eh, las lágrimas, la saliva, los jugos digestivos, ¿ya?, y algunas enzimas, por ejemplo, presentes en la saliva, ayudan a eliminar cualquier organismo patógeno que se pudiera presentar. Ahora, por esa razón, esto se llama inespecífico o también se llama innato porque todos nacemos con esa capacidad de tener este tipo de inmunidad. Por otro lado, nos vamos, ¿cierto?, acá a la inmunidad específica o también llamada inmunidad adquirida. Aquí ya esto es lo que se desarrolla, digamos, con el tiempo. Aquí la producción de anticuerpos, la palabra anticuerpo es clave. Es decir, nosotros en nuestro organismo nos vamos a encontrar con células que tienen la capacidad de crear eh, anticuerpos, inmunoglobulinas, que nos ayudan a defendernos de los otros organismos. Ya vamos a explicar, digamos, cómo funciona eso a nivel celular. ¿Ya? Estamos viendo todavía la generalidad. Entonces, nosotros tenemos
dos tipos, digamos, de inmunidad adquirida. Una que nosotros la podemos activar, que en general eh, se produce, digamos, cuando nosotros somos capaces por sí solos de producir esos anticuerpos. ¿Ya? Puede ser porque nos enfermamos o simplemente también puede ser porque nos vacunaron. Cuando nosotros nos vacunan, nos obligan a que nuestro cuerpo produzca anticuerpos contra esa enfermedad. Por eso que la vacuna siempre viene antes de la enfermedad, para que nosotros estemos preparados. Y después también está, por ejemplo, la posibilidad de que si hay personas, por ejemplo, que no tienen la capacidad de producir anticuerpos, por ejemplo, una persona con VIH a lo mejor no puede producir anticuerpos, ¿ya? Está la posibilidad de que también existan la posibilidad de prestarse anticuerpos. ¿Ya? No sé, pues una persona con cierta compatibilidad podría prestarle anticuerpos a una persona, ¿ya? Para poder, digamos, combatir una enfermedad. Incluso nosotros todos en algún momento tuvimos esta inmunidad adquirida pasiva porque a nosotros, cuando nosotros amamantamos de nuestras madres, ¿ya? Nuestras madres nos pasan a nosotros anticuerpos o inmunoglobulinas mediante la leche materna. Por eso que dicen que la leche materna es tan importante cuando son los primeros meses de vida. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros ya tenemos más o menos claro, o espero haber quedado claro, ¿cierto? De haberlos dejado claro, con los dos tipos de inmunidad, con la innata, ¿cierto? ¿Ya? Y con la adaptativa, ¿cierto? O específica también que se llama. ¿Ya? Ahora, viene la idea seguramente a la cabeza cuando dicen síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida básicamente es la falla del sistema inmunológico adquirido. ¿Por qué? Porque el VIH, que es el virus que provoca este mal, ataca específicamente a aquellas células que producen los anticuerpos, ¿ya? Que van a ser los linfocitos. ¿Ya? El VIH, ¿qué es lo que hace? Se apodera de esas células específicamente y hace que esa persona no pueda producir anticuerpos. Si esa persona no puede producir anticuerpos, lo más probable es que cualquier resfrío o cualquier enfermedad, que a lo mejor para una persona normal es sencilla, para esta persona con inmunidad, eh, con síndrome de inmunodeficiencia, digamos, adquirida, va a ser un poco más grave. Podría morir, digamos, de eso. Ok, bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿ya? Para dejar un poco más claro todavía esto. ¿Ya? El sistema inmune innato, por ejemplo, dice, la respuesta no es específica, la defensa es inespecífica, por el contrario, ¿cierto? El sistema inmunológico adaptativo eh, genera, digamos, patógenos, o sea, perdón, genera anticuerpos, ¿ya? Y anticuerpos, ¿cierto?, contra estos patógenos, pero de manera específica. ¿Ya? O sea, uno no es específico, el otro sí es específico. La exposición conduce, ¿cierto?, a la respuesta máxima inmediata, ¿ya? Es decir, aquí el sistema inmunológico innato funciona nomás. ¿Ya? Cuando hay moco, hay moco, hay moco nomás. ¿Ya? Pero en cambio acá el sistema inmunológico adaptativo demora un poco más porque la persona se tiene que enfermar, seguramente le van a dar los síntomas y luego de eso va a empezar a producir, digamos, anticuerpos. Demora un poquito más. ¿Ya? El sistema inmunológico innato, ¿ya? La inmunidad mediada por células o componentes humorales. ¿Ya? Aquí hay algunas células que ayudan, ¿cierto?, a poder, digamos, combatir esto en el caso de los glóbulos blancos, ¿ya? Y la otra también tiene células específicas, por lo tanto esto sería una igualdad entre ambas, si nosotros, este es un cuadro comparativo, ¿ya? Si nosotros hacemos esa comparación, estos tienen en común, digamos, ambas pueden funcionar por, eh, por células. ¿Ya? El sistema inmunológico innato está presente antes de nacer, ¿ya? Y el sistema adaptativo no, porque se desarrolla durante la vida. Y aquí hay algo súper importante, dice, no presenta células memoria en el caso de que sea innato. En el caso del sistema adaptativo es súper importante porque cuando nosotros nos enfermamos por el efecto de algún agente patógeno, ¿ya? Lo que ocurre es que nos quedamos, ¿cierto?, con esas células guardaditas ahí y en el momento en que el patógeno viene de nuevo, esas células liberan rápidamente anticuerpos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que ese microorganismo estuvo. La única forma de que nos pueda atacar es que ese microorganismo pueda tener una mutación o que tenga que generar cierta resistencia a los anticuerpos para poder enfermarnos. Entonces, la inmunidad adaptativa es súper importante porque si nosotros nos enfermamos una vez de eso, después no nos volvemos a enfermar de nuevo de lo mismo, a no ser que el microorganismo patógeno tenga alguna variación genética, tenga otra cosa. ¿Ya? Eh,
Bueno, el sistema inmunológico está presente en casi todas las formas de vida. Todas las formas de vida, ¿cierto?, tienen un sistema inmunológico innato, ¿ya? Y el sistema adaptativo solamente en los vertebrados mandibulados, ¿ya? Sería, digamos, como una comparación, ¿ya? Ahora, em, si nos pasamos un poco a conocer de dónde provienen, digamos, estas células, ¿ya? Las células que ayudan en los dos tipos de inmunidad, ¿ya? Corresponden, ¿cierto?, al grupo de los llamados glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos, en general, ya, según mi apreciación, se llaman así en realidad porque no presentan una coloración, digamos, muy, eh, muy notoria al microscopio, ¿ya? No es que sean blancos, de color blanco. Eh, Todos tienen, digamos, un mismo origen evolutivo, incluso los glóbulos rojos, todas las células sanguíneas, ¿ya?, tienen el mismo origen, digamos, evolutivo, ¿ya? Desde lo que se llaman los hemociblastos, que son estas células, ¿cierto?, que aparecen y que derivan en este caso de la médula ósea, es decir, desde el hueso del fémur, que es una de las principales fuentes de, de producción de este tipo de células, migran, ¿cierto?, a través de la circulación sanguínea, ¿cierto?, a través de algunos facilitadores, ¿cierto?, llegan hasta ciertos órganos donde comienzan a madurar y comienzan a cumplir otras funciones. Por ejemplo, los glóbulos rojos, para crearse, ¿cierto?, viajan desde ahí y se crean en el timo, qué sé yo, maduran ahí, ¿ya? Y desde ahí se van a la sangre, ¿ya? En el caso de las células de los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos crecen en los vasos linfáticos. Y es por esa razón que cuando hay alguna anomalía, siempre los ganglios linfáticos, nosotros como las amígdalas, por ejemplo, los otros ganglios que tenemos, ¿cierto?, en el cuerpo, se inflaman. Básicamente porque hay un aumento en la cantidad, digamos, de células ahí y, y es la razón, digamos, por la cual se inflaman, ¿ya? Bueno, dentro de estos llamados glóbulos blancos, ¿cierto?, y estas barreras defensivas, ¿ya?, aparecen estos, los de la línea mieloblasto, aparecen ahí todo lo que son los granulocitos, ¿ya? Aparecen también de la línea linfocito, ¿ya? Todo lo que es de la línea linfocito, de la línea linfoide, digamos, esos son los que corresponden a la inmunidad adquirida, mientras que los monocitos, digamos, los macrófagos son los que corresponden, en este caso, a la línea, digamos, de la inmunidad innata, los macrófagos que tienen esa capacidad, ¿ya? Y ahí aparece también un grupo de glóbulos que presentan gránulos, ¿ya?, en sus membranas plasmáticas, presencia, ¿cierto?, de alguna sustancia química, ¿ya? No es objeto de estudiarla ahora, pero al microscopio, ¿cierto?, presentan estas granulaciones y tienen distintas funciones, digamos. En general, la capacidad que tienen estas células en sus aparatos de Golgi es producir proteínas o producir, digamos, inmunoglobulinas que ayudan, ¿cierto?, a combatir agentes patógenos que pudieran ingresar ya a nuestro organismo, ¿ya? Todas estas células de alguna manera se relacionan con el torrente sanguíneo, así que el sistema inmunológico es como que estuviera presente, digamos, en todos lados, ¿ya? Incluso en el sistema nervioso también nosotros tenemos, el sistema nervioso tiene líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo tiene contacto en este caso con el sistema linfático, ¿ya? Y allí también nosotros tenemos células que corresponden, ¿cierto?, a la función glial de mantener con salud a nuestro sistema nervioso también, ¿ya? O sea, es decir, en el líquido linfático también hay células que ayudan a mantener este estado, digamos, de salud, ¿ya? Me voy a cambiar de diapositiva un poco, ya no para explicar básicamente cómo funciona en la generalidad, sino que para ir acá a algo un poco más específico, ¿ya? La profesora Mireia Montero hace unos años atrás, cuando yo estaba en práctica, preparó más bien ella y